Honestamente, mi historia empieza cuando yo estoy enferma, completamente tuve un pequeño accidente de auto, de ahí tuve que ver justamente mi columna, tenía una hernia discal en la línea 4, de ahí, lógicamente, estaba por ser despedida justamente de la empresa donde les platico, y de ahí, lógicamente, pues estaba en una cuestión de familia también bastante complicada. Mi hermana trabajaba en una empresa aquí en México, que por cierto también sucumbió, ¿no? De aviación, muy famosa Ujú. aquí en México. Y bueno, pues realmente todo esto pasó en el mismo momento en el que yo estaba en crisis por mi trabajo y lógicamente pues fue un acontecimiento muy importante. Así es que creo que las crisis en particular son las que nos permiten justamente poder avanzar en este camino hermoso de la vida y poder transformarnos, ¿no? Ujú. Empiezo, te digo, lógicamente tengo este diagnóstico de la columna y empiezo a realmente a tomarme muy en serio mi salud, que eso es lo más importante, mi salud. Y empecé con una conciencia, desarrollé una conciencia de salud. Y ahí es donde Ujú. empieza a unirse completamente todo lo de la manifestación. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú trabajas el cuerpo, y estás consciente completamente de tu cuerpo, empiezas a ser muy consciente de tus emociones, empiezas a ser muy consciente de que tu realidad, pues como todos decimos, ¿no? La vamos creando todos, hasta la misma enfermedad. Y ahí es donde viene mi punto de quiebre con la enfermedad. Dije, wow, es que esto pues no puede ser posible, ¿no? Y ahí es donde empieza mi camino de manifestación. Después de 3 meses de estar comprendiendo el por qué estaba enferma o por qué se me había dado eso, que lógicamente, bueno, a lo mejor decía, bueno, fue el accidente, pero lógicamente tuve una situación de chica antes y bueno, todo eso fue como que arrojando esta enfermedad, bueno, este diagnóstico bastante complicado de la hernia discal. Y pues empecé precisamente a manifestar mi salud perfecta, sin ningún síntoma. Los doctores me empezaron precisamente a decir que tenía yo que operarme ya en ese instante. Todavía yo estaba dentro de la empresa, me pude checar prácticamente con los mejores doctores aquí en la Ciudad de México porque tenía una póliza de gastos médicos mayores y pues todos coincidieron en que tenía que operarme en ese instante, ¿ok? Cuando yo empecé a tomar los cursos de conciencia de salud fue cuando fue mi despertar, prácticamente bajo el dolor, bajo la presión de decir, bueno, me Ajá. opero o no me opero, y ahí es donde empieza realmente mi camino. Y después, lógicamente, empecé a practicar ya todo lo que yo sabía con mi negocio, ¿no? Ujú. Y entonces te entrenaste para la conciencia de la salud. Exactamente, me entrené completamente a comprender el por qué estaba yo con ese diagnóstico que muchas veces cuando yo me ponía nerviosa empezaba a fallarme la pierna derecha, ¿no? Y no podía caminar bien, o sea, solamente con la izquierda. Y cuando estaba así como que parada completamente, empezaba yo a tener cuestiones de perder la fuerza, porque lógicamente pellizca el nervio, digamos, el disco que se mueve, y lógicamente empiezo a dejar de caminar primero con sobre todo la derecha, ¿no? Y empiezo a Ujú. comprender el por qué. Y ahí es donde Ujú. digo, wow, es que de verdad somos increíbles. O sea, podemos crear deuda, podemos crear una enfermedad, podemos crear un negocio exitoso, podemos crear lo que nosotros queramos, pero siempre estamos creando. Y yo Y en creé en la ese polaridad momento. que querramos, así de Exacto, poderosos somos. exactamente. Siendo que la polaridad negativa, como puede ser un negocio fracasado, una economía pues en déficit o el tema de una enfermedad, siendo tan negativo y siendo tan contrario a nuestra esencia, también lo podemos hacer. Uh-huh. Entonces, física. ¿Cómo comenzaste a trabajar esa parte física? Yo creo que lo principal, en el caso particular de la columna, me di cuenta que en ese momento de mi historia estaba yo cargando con muchas cosas. Uh-huh. Estaba cargando, como te digo, cuestiones familiares, económicas bastante difíciles. Era la única que en ese momento podía sostener pues prácticamente a mi familia. Y yo con el problema, ¿no? Lógicamente, de que fuera ya despedida en poco tiempo. Todo eso, dije, no, es que tengo que comprender el por qué tengo la hernia y luego enferma, o sea, imagínate con una operación de columna, o sea, iba a ser imposible. Entonces, lógicamente, la columna, por ejemplo, es sostenerte, ajá, sostener, y pues esto, sostener el mundo. Yo estaba sosteniendo un mundo, pero solamente aquí, porque realmente, aunque sí era, lógicamente, la presión de sostener, digamos, todos mis compromisos familiares y todo esto, tenía que hackear mi mente, ¿ok? Y decir, ok, Ujú. esto entonces está pasando, no es que lo olvide, es que lo tengo que sobrepasar y tengo que ver de otra forma lo que está ocurriendo y ver las posibilidades que yo tengo en este momento para hackear mi mente, pero sobre todo ya no estar bajo esa víctima de estar cargando todo. Y creo que es parte de la solución que yo tuve internamente. Por supuesto, es todo un proceso, ¿no? Que dice aquí Laura, cómo lograr hackear tu mente. Lógicamente, los hacks es encontrar esa partecita, ¿no? De nuestra mente que nosotros podemos entender que es una realidad, porque la realidad era la enfermedad que yo tenía, o bueno, el diagnóstico tan difícil. Eso era una realidad. Que tenía que operarme, sí, era una realidad. Que 4 doctores me dijeron que tenía que operarme en ese momento. Y la otra realidad que yo quería experimentar y que yo solté esa víctima que yo en ese momento me sentía que estaba cargando mi mundo. Creo que es parte de la solución. Hackear mi mente es estar muy consciente de cómo estoy pensando. Y por supuesto mi cuerpo me lo está diciendo. Y ahí es donde empezamos también con este tema de la energía, porque es que todo está unido, ¿ok? Ujú. Cuando yo empiezo a entender dónde empiezo a tener los bloqueos en mi cuerpo, porque todo es energía, somos energía, por supuesto, pero empiezo a entender dónde está el bloqueo en mi cuerpo, ¿ok? Simplemente con la respiración. Cuando las cosas no salen bien, empezamos a respirar solamente hasta aquí, ¿no? Empezamos con una respiración corta. ¿No? Cuando estoy asustada, empieza mi respiración, ¿no? A hiperventilarme. O sea, el cuerpo es tan sabio que empieza a reaccionar, no solamente con el pensamiento, o sea, es el estímulo que yo tengo, el peligro que yo tengo al exterior. Entonces es ver, empezar a ver en su justa dimensión
eh, el peligro que estoy enfrentando, incluso una enfermedad. Entonces, es un proceso, pues, de concientización, primero que nada. Entonces, así he Ujú. Exacto, manifestado que ya empiezan. viajes, empresas, mis hijos. Yo no podía tener bebés. De hecho, Wow. mi último niño tiene 7 años. ¿Sí? Yo tengo ahorita 51. ¿Ok? Wow. Entonces, por eso también se los comparto. Yo no podía tener bebés. Entonces, mi último Y, bebé y, tiene y, 7 años. Cumplidos claro, 7 o años. sea, es como, aquí es como que comienzas a ver que, pues, los milagros existen y el milagro existe en ti, o sea, el poder está en ti, Dios está en ti. Entonces, ahí te puedes dar cuenta. Y luego, a veces Mm, estamos con un reto pequeño, ahogándonos en un vaso de agua. Y descubrir esto, ¿no? Que toda la responsabilidad está en nosotros, en la conexión. Dijiste como unos puntos a resaltar a la hora de manifestar que no tienen que ver, digamos, con todo lo que ya se comparte pues, en todos los medios acerca de las afirmaciones y todo eso, como para contextualizarlo y ponerlo en orden, ¿cuáles serían esos puntos, Clau? Primero que nada, creo que sobre todas las cosas es practicar tu conciencia. O sea, Uh -huh, estar presente en tu cuerpo. Estar presente con tu respiración constantemente. Creo que es la primera parte, ¿ok? Si no haces uh eso, -huh, por más que decretes, bueno, te pares de cabeza, o aquí decimos te vayas a Chalma, uh -huh, es difícil, ¿ok? Entonces, uh más -huh, que nada tienes que sí estar muy en conexión con tu cuerpo. Una vez que tienes ese primer punto, ¿sí? uh -huh. El segundo punto para mí, yo creo que el resaltar el hecho de qué es lo que quieres y preguntarte por qué no lo he logrado. Porque es importantísimo. Y aquí es como quiero también regalarles el cómo, porque aquí me dijeron ay, que se emocionaron con mi bebé, porque de verdad, chicas, o sea, yo creo que quien quiera ser madre y que no ha podido por alguna situación, para mí fue también un reto de salud, no podía tener bebés. ¿Y qué fue lo que pasó? Y aquí viene, creo que, contestando también tu pregunta, Priscila. Eh, tenía yo mucho miedo, ¿ok? Muchas veces no manifestamos Exacto. porque nuestro miedo nos está limitando, ¿ok? Yo les comparto mi miedo porque pues es parte de también para que ustedes, como dicen por ahí, mi historia no me pertenece, le pertenece a la persona a quien pueda transformarse con ella. Entonces, realmente la parte mágica, estaba yo en la Uh -huh, regadera. El uh agua, -huh. chicas, el agua es increíble, así es que cuando ustedes sientan que están muy pesadas, báñense, ¿no? Báñense, Ajá. tomen mucha agua. El agua es un conductor de, pues, lógicamente, de energía. Y estaba yo bañándome y dije, ¿por qué no he logrado ser mamá? O sea, yo ya tenía 5 años de casada. Y bueno, pues nada, ¿no? Entonces, en ese momento me analicé y dije, bueno, ¿cuál es el miedo que tengo? ¿Ok? ¿Cuál es este miedo? ¿Y saben cuál era el miedo? No sé. Ahora sí que no me pregunten exactamente de dónde nació, porque no tengo ni familia registro de eso. Yo tenía mucho miedo a morir en el parto. O sea, yo ya me estaba adelantando Wow. hasta el parto. ¿Sí? O sea, ni Ajá. siquiera poder embarazarme. Entonces, mi miedo era morir en el parto. Yo decía, wow, o sea, descubrí ese miedo. Dije, Ajá. o sea, es increíble. Pero ni siquiera nadie de mi familia murió en el parto. Yo me imagino que fue de alguna vida ¿Qué anterior, pasa? ¿Alguna memoria? alguna Ajá. memoria, no lo sé. Entonces empecé a trabajar ese miedo. Y yo me acuerdo ese día que me bañé, que dije, le hablé a Dios y le dije, Dios, universo, amor, como ustedes le quieran llamar, le dije, Dios, ¿sabes qué? Yo quiero ser madre, es algo fundamental para mí en esta vida. Quiero sentir o sea, cómo se siente tener a un bebé en el vientre, cómo se siente ver cómo nace, cómo se expande mi Ujú. abdomen y sentir esa sensación de que una vida está. Pero fíjense cómo lo estoy diciendo y cómo la emoción, y hasta ustedes Claro, lo están, hiciste más grande. Lo hiciste claro. más grande que el miedo. Entonces Ajá. conecté con mi emoción. No es que quiero tener un hijo nada más por tenerlo, es que quiero Ajá. sentir la emoción de tenerlo en mis brazos, sentir cómo El se siente cuerpo. crear Ujú, con mi cuerpo esta vida. ujú. Nada más. Y Wow. dije, no, y ojo, porque aquí se preguntarán, bueno, ¿y tu miedo? ¿Sí? Y le dije a Dios, Dios, no me importa si muero en el parto. Ya no me importa. O sea, con que yo sienta, ¿sí? Toda la Ujú, emoción. ujú. Suelto y confío. Es mi palabra favorita, chicas. Suelto y confío. Ajá. Tan, tan. ¿Y saben qué pasó? Encontré, lógicamente, al doctor correcto. Fue un solo examen que me tuvieron que hacer. Y lo demás es historia. A los 3 meses me embaracé. Después de liberar ese miedo. Entonces, creo que Wow. la parte más importante